Dios los bendiga, hermanos. Estamos acá para bendecir. Espero que nos escuche y nos vea ahí en su casita. Ahora que estamos ahí en la casita reunidos, aproveche el momento para vernos. Hoy le traemos una cápsula que creo que le va a bendecir mucho. Gracias por su atención a cada uno. Hoy tenemos para compartir una palabra que está en Lucas capítulo 4, del 16 al 30, con el título "No dejes que otro te robe la bendición". Ok, vamos a leer un poquito la palabra. Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaban de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria al Señor por su palabra. Esta tarde, como les dije, vamos a compartir: no dejes que otro te robe la bendición. La palabra nos enseña que el principio del Señor para su pueblo es bendecirle. Él nos escogió con propósito de darnos su bendición. Se lo prometió a Abraham y a su descendencia, y en cuanto a la fe, nosotros somos sus descendientes. ¿Ven? Acá en este pasaje vemos la poderosa palabra que trae Jesús. Dice que vino donde se había criado, a Nazaret. Dice que vino a una sinagoga de ellos, a los suyos, a los judíos. En otras palabras, vino a bendecir a su pueblo. Es decir, Jesús, cuando inicia su ministerio, regresa a Nazaret a bendecir al pueblo, a bendecir a los suyos donde él se había criado, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué trae Jesús? Jesús trae una poderosa palabra del Señor, palabra de Él, una palabra para bendecir a su pueblo. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo de Él, los judíos, no le creen a Jesús, no lo reciben como quien es Jesús. Dice por ahí ¿no es este el hijo de José? Es decir, ellos no están creyendo que quién es el que está ahí, quién es el que está dando esa poderosa palabra. Ellos dudan de quién es el que está ahí. Entonces,
ellos no reciben la palabra. Y uno de los problemas que tenemos nosotros como iglesia muchas veces es eso, que no recibimos a Jesús como quien es Jesús, sino que hacemos como los fariseos, no le tomamos la importancia de quién es Jesús. Y Jesús está comprometido en bendecirnos. Y ese es el punto que vamos a ver en este día. Vamos a compartir, porque la palabra de Dios es una palabra de bendición para todo aquel que la recibe. Y nosotros, como su iglesia, somos llamados a recibir la palabra. Acá Jesús, pienso yo que es como que reta a los fariseos, a su pueblo, porque dice que vino a la sinagoga de ellos y se le dio el libro de Isaías para compartir la palabra, para leer la palabra en el día de reposo. Y fue una palabra poderosa que Jesús trae para bendecir a su pueblo. Pero como el pueblo no le cree, no le recibe, entonces Él viene desafiándolos en cuanto a la fe. Acá encontramos en el verso 25, dice la palabra ahí: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Dice que había muchas viudas. ¿A dónde? En el pueblo de Israel, en el pueblo escogido del Señor. Dice la palabra ahí, pero a ninguna de ellas vino Jesús. ¿Por qué a ninguna de ellas vino Jesús? Porque yo pienso que Jesús hizo un escaneo buscando a una viuda con fe en su corazón, pero no la encontró ahí. Entonces la palabra nos indica que Elías fue enviado a una viuda, que esta viuda estaba pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque 3 años y 6 meses sin llover, todo era sequía, todo, no había nada, y esta viuda estaba pasando por una situación tan difícil que ya no tenía los recursos para poder atenderse ella y a su hijo, pero Dios encontró fe en esta mujer, en su corazón. Entonces ahí fue enviado Elías. ¿Para qué? Para bendecir a esta mujer. Pero hay algo interesante acá. Si fuéramos a Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16, encontramos la historia de esta viuda. Dice que andaba recogiendo leños fuera de la ciudad y ahí se encontró con Elías, el profeta. Pero lo interesante es que Elías la encuentra y le pide un vaso de agua, ¿verdad? Pero cuando ella va caminando a traerle el vaso de agua, le dice Elías: tráeme también una torta. Y ella le dice: Señor, pero ¿cómo te voy a dar una torta si lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerla para mí y para mi hijo y morirnos? Pero Elías le dice, qué interesante lo que le dice el profeta, y lo interesante es cómo ella escucha la voz de Dios a través del profeta. Eso es una de las cosas importantes en nuestra relación con Dios, escuchar la voz de Dios. Elías dice que
le dijo a esta mujer, vamos a buscar un poquito en la palabra, le dijo Elías a esta mujer, le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y lo interesante acá es que esta mujer cree a la palabra del profeta, y ¿qué hace ella? Le trae primero a Elías, el profeta. Este es un principio que usted y yo, amado, amada, no debemos obviar en nuestra relación con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es poner de primero al Señor. Dale primero al Señor. Y eso nos va a indicar que hay fe en nuestro corazón, que nuestro corazón está conectado con el Señor. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a nuestra vida. Amén. Entonces, quiero decirte algo en esta tarde. Créele al Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros a creerle a Él, no simplemente a vivir una religión. Él nos ha llamado, Él nos desafía, y ese desafío se llama fe, fe en nuestros corazones. Acá, en este pasaje de la Biblia, encontramos dos ejemplos poderosos de cómo Dios, en este caso Jesús, desafía a su pueblo trayéndole esta palabra, pero al no encontrar fe, entonces le trae estas dos historias, la historia de la viuda de Sarepta, y también en el verso 27 del capítulo 4 encontramos a Naamán. Dice que la palabra ahí en el verso 27 del capítulo 4 de Lucas, dice que muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otra vez Jesús trae una historia verdadera del Antiguo Testamento, y los desafía a ellos. Les dice, muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio o limpiado, sino Naamán el sirio. Es interesante acá, amados hermanos, ver que Naamán el sirio no era del pueblo de Dios. Naamán el sirio no pertenecía al pueblo de Dios. Naamán era un general del ejército, un hombre, dice la palabra en Segunda de Reyes, un hombre alto, poderoso, es decir, ganaba batallas, pero este hombre estaba leproso, necesitaba sanidad. Pues lo interesante acá es que dice que muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo. La pregunta es, ¿por qué no acudían a Eliseo? Había tantos leprosos en Israel, ¿por qué no acudían a Eliseo? Si Eliseo era el llamado a sanarlos. ¿Sabe por qué no acudían a Eliseo? Porque no creían que Eliseo los podía sanar. Entonces este hombre, Naamán, se roba la bendición que pertenecía al pueblo de Dios. Dice que si usted vamos y leemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a encontrar la historia de Naamán, que era un hombre leproso, era un hombre poderoso, y que en esos días habían llevado cautiva una judía y servía a la esposa de Naamán. Y esta muchacha le dice a su ama, si Naamán fuera a Samaria donde el profeta Eliseo, él lo sanaría. Y Naamán se cree esa palabra y pide permiso para venir a Samaria donde está el profeta. Aún con Naamán con su arrogancia recibe
la bendición de Dios. Esto es muy interesante. Acá el problema que vemos con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, es que no le cree a Jesús. Jesús iniciando su ministerio, Jesús trae una palabra poderosa de sanidad, de liberación, de un cambio radical en la vida, pero el pueblo no lo recibe. Y aquí vemos al final, para ir cerrando el corto mensaje, dice acá en el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál es la conclusión acá? Para concluir, ¿sabes? Donde Jesús no encuentra fe, Jesús se va. Se va. Entonces usted y yo, esta palabra en el tiempo de Jesús era para los judíos, pero en este tiempo, ¿para quién es esa palabra? Esa palabra es para usted y para mí, amado que me está escuchando. La palabra de Dios es un desafío. Jesús siempre nos está desafiando a nosotros en nuestros corazones, para que nuestros corazones crean que Él puede hacer cosas fuera de nuestra naturaleza humana. Acá, para ir cerrando, quiero decirle, amado hermano, créale a Jesús. Conclusión: cuando Jesús no encuentra fe en su pueblo, Él se va. Se va a donde encuentra fe. Él bendice a aquel que le cree. No permitamos, mis amados, que otro venga y se lleve la bendición. Jesucristo regresó donde se había criado para bendecir a los suyos, pero ellos no le creyeron. Lo recibieron como el hijo del carpintero, no como el hijo de Dios. ¿Cómo usted tiene a Jesús en su corazón? ¿Como el hijo del carpintero o como el hijo de Dios? Como el autor y consumador de la fe. Ese es el Jesús que nosotros necesitamos. Ese es el Jesús de la palabra. El autor y consumador de la fe. Ese es el Jesús que usted y yo debemos de tener en nuestros corazones para ver las bendiciones de Dios, para experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Gracias te damos en este día. Espero que la palabra le haya bendecido, porque esta palabra me ha bendecido mucho a mí. Amén. Dice la palabra en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Buenas noches. Bendiciones. Amén.